Ok, bueno. Ok, vamos a dar unas clases especiales. Como estamos cerca de Pesaj, y Pesaj es el asunto de la salida de Egipto, te voy a dar una clase especial con algunos otros temas que tienen que ver también con la Kabbalah. Cuando digo Kabbalah, todos se prenden los ojos así, wow. Sí, se emocionan. Se emocionan y quieren escuchar. Nos Es un emocionamos. truco mío para que la gente no se duerma en la clase. Muy bueno, muy buen truco. Muy buen truco, ¿no? Pero en serio. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con qué es el exilio, para qué, cuál fue el exilio, para qué y demás. ¿Ok? Bueno. Desde la perspectiva de la Cábala. También. No únicamente de Kabbalah, especial. Para entender el asunto de la salida de Egipto, se va a entender qué es el exilio, cuál. No el exilio de Egipto, el exilio en general. El galut, para qué fue, para dónde fue, cuál fue el sentido, cuál es el sentido del galut. Hay muchas explicaciones, vamos a intentar entrar en alguna. Para entender eso hace falta entender varias cosas. Primero, de que Dios abarcaba todo, no existía nada, únicamente Dios. Cuando Hashem quiso hacer este mundo, que este mundo no es el planeta Tierra, este mundo son todas las galaxias que incluyen toda la creación, que viene a ser, de donde estoy parado justo para cada uno de mis cuatro lados, 13.700 miles de millones de años luz para cada lado. Es decir, de extremo a extremo, estamos hablando de 27.400.000 millones de años luz de cada lado. Que ahí hay millones de galaxias, que en las millones de galaxias hay cientos de miles de estrellas, que en cientos de miles de estrellas hay millones de planetas, y esos planetas pueden tener también satélites, como nosotros tenemos en la Luna, y demás. ¿Ok? Esta es la creación. Para que exista la creación, que es una creación material. Si estaba todo Hashem, no se puede crear ninguna cosa material. Pero está escrito en los libros de Kabbalah que Dios es una especie de tzimtzum. ¿Qué significa tzimtzum? Tzimtzum significa como reducción. Es decir, se hizo una especie de apartó de un medio. Ahí puso una especie de línea de luz divina. Y de esa línea de luz divina se empezó a crear todo el universo. ¿Ok? Eso viene a ser lo que dicen ¿cómo se dice? Los científicos, Big Bang, el principio de la creación de la materia. ¿Okay? Bueno, sabemos. El problema está de que hubo una gran discusión que empezó inmediatamente después de que el Arizal murió. Estamos hablando de la primera generación después del Arizal, se empezaron a discutir. Si cuando el Arizal dice, ¿dónde lo dice? En un libro que se llama, uno de los 8 puertas del Arizal, el libro que se llama, cada uno se llama puerta. Puerta de esto, puerta del otro. Una de las puertas se llama Sha'ar Akdamot, la puerta de los prefacios, si se puede traducir así. En los primeros capítulos, ahí explica el tema del asunto de la apartación divina para que haya una especie de posibilidad potencial de algo material. ¿Ok? Entonces, una especie de discusión. Una generación después de la vida, 2 generaciones empezaron a discutir, cabalistas, en Jerusalén especialmente, pero en otros lados también, si lo que dice la Biblia que Dios se apartó es textualmente o es alegóricamente. ¿Qué significa? Cuando yo digo de que Dios se hizo una especie de apartó de un medio, quiere decir que en ese medio no hay Hashem para que pueda haber materia, o sí hay Hashem, lo que pasa es que está, como se dice, escondido. Porque no puede haber ningún lugar que no esté Hashem. Y esa discusión no empieza en Arizal, empezó antes en el Zohar. El Zohar dice, Let atar panui miné, no hay ningún espacio que está apartado de él, que no está el presente, que dice que también en ese centro, que de ahí se creó toda la creación, también tiene que estar Hashem, si no, ¿cómo funciona? Pero hubo grandes cabalistas que decían de que no, en ese espacio Hashem no está. No es que está en incógnito, no está.
Ahora, a nosotros nos parece una cosa totalmente una aberración, para cualquier persona que estudia Kabbalah nos parece una aberración, pero en ese tiempo no era tan aberración, la gente lo pensaba así. Grandes cabalistas, incluido el Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna explicó, ¿cómo se dice? Muy ciertamente, porque el Gaón de Vilna estuvo en la tercera generación del Hasidismo. Los Hasidismos empezaron con una especie de visión de que como Dios está en todo el mundo, entonces yo puedo trabajar a Dios haciendo cualquier cosa y tomar. Entonces, para al Dios estar en este agua, yo tomando el agua, estoy como elevando la materia divina que está en cada molécula del agua, entonces estoy trabajando Hashem, y acá está Dios, acá está Dios. Entonces, puede pasar que una persona se crea de que como Dios está en todos lados, el inodoro del baño, ¿ok? Y disculpen la comparación, y el arca del Sefer Torah es exactamente lo mismo. Acá está Dios, acá está Dios. Entonces, para salir en contra de esa idea, el Gaón de Vilna salió, pero como salía él, que salía cada 180 kilómetros por hora, con cartas a todo el mundo y a los alumnos, y dijo, no puede ser, esto es una mentira, y no entendieron lo que dice el Zohar y el Arizal, y no puede ser, Dios en serio está como que se apartó. Entonces, no todo es lo mismo. El Baal HaTanya, que fundó el Hasidismo de Chabad, es el que más explicó ese tema y también insinuó de que el Gaón de Vilna se equivocó. No dice el nombre de él, pero dice muchos grandes de la Torah se equivocaron en eso. Y que Dios los perdone. Sí dice, que Dios, el piadoso, le va a perdonar la herejía que dijeron. Porque decir que en un lugar está apartado de Hashem, no nada más está en contra del Zohar, sino está en contra de la lógica y no puede ser. Si no, Dios no está, ¿quién está? ¿El diablo? ¿Quién está? ¿Entendido? No puede ser. Entonces él se intentó encontrar con el Gaón de Vilna, fue a la casa de él, sin avisar. Fue el Baal HaTanya, fue a la casa de el Baal HaTanya nació en Lituania, entonces él conocía el sistema de estudio, y aparte era muy grande en Torah, también en Gemara y todo, no se podía, porque hay hasidismo, hay errores hasidismos que por ahí grandes en la Gemara no eran, entonces por eso se puede despreciar, podía llegar a un desprecio, a él no, porque él empezó a estudiar hasidismo después de que terminó 20 veces todo Shas, entonces no se puede decir. ¿Cómo fue? Entonces llegó ahí, tocó la puerta, y cuando le dijeron a Gaón de Vilna de que hay un tal señor Zalman del Liadi que lo quiere encontrar con él hasta abajo, se escapó de la ventana. Saltó de la ventana, se escapó para no encontrarlo. Y el Barnea tenía la intención de no amigarse, pero dar la explicación de Hasidismo en general a muchas cosas que el Gaón de Vilna decía. Ciertas cosas, aclarar las cosas y discutir ese tema. Y también aclarar cosas, porque Gaón de Vilna salió con cartas donde los excomulga a gente que va por el camino Hasidismo. No dejaban santificar en el templo y demás. Por eso fue que pero él quería amigarse con él, no vamos a ser amigos. No vamos a salir a una pizzería juntos, no. Pero sí, vamos a tratar de respetarnos mutuamente y entender también este tema, muy específicamente este tema. Como sea, el Gaón de Vilna no aceptó encontrarse con él, se escapó. ¿Por qué no quería? No, sí, lo explicó. No se encontró con él, pero el que sí se encontró es el alumno de él. A los 10, 15 años, el Baal HaTanya, que actúa personalmente también elita, entonces él se encontró con el más grande alumno, uno de los más grandes alumnos de Gaón de Vilna, Rav Chaim Volozhin. Se encontró con él. Ahí sí fue un encuentro y el tipo aceptó encontrarse y hablaron muchas horas juntos y todo otro. Lo que es muy interesante es que Rav Chaim Volozhin escribió un libro, se llama Nefesh HaChaim, que es algo muy importante, que también tiene cosas de Pirinut Torah, de presentarnos a la Torah, de secretos de la Torah. Y ahí cuando explica el asunto de cómo se creó el mundo, dice exactamente como dijo el Baal HaTanya, no como dijo su rabino. Es decir, puede ser que como consecuencia de ese encuentro y del tema que surgió y de la discusión entre ellos, el Baal HaTanya consiguió convencer a uno. Él no dice, mi rabino dice así y yo digo así, porque él no se consideraba que de ninguna manera podía contradecir lo que su rabino, el Gaón de Vilna, decía y pensaba. Pero lo escribió. Escrito, no se puede explicar de otra manera. Sí. Específicamente como el Baal HaTanya, como el Hasidismo, en general. Como sea,
Al Dios estar en todos lados, Dios creó el mundo. En la sección semanal de Vaishlach, en la parashá de Vaishlach, dice al final de la parashá, Ve'ele hamelachim asher malchu be'edom lifnei melech melech al Israel. Y estos son los reyes que reinaban en la zona de Edom antes de que reinó un rey en Israel. Eso está escrito. ¿Cuál es la explicación textual? Muy fácil. ¿Quién es el rey de Israel? Moshe. Moshe fue el primer rey de Israel, que tiene la autoridad de ser rey. ¿Okay? Entonces dice el versículo dice, termina con la muerte de Esab, ¿no? Entonces dice así: estos son reyes que reinaron en Edom desde que murió Esab hasta que, paralelamente, se puso un rey en Israel en la época de Moshe. Es decir, en esos largos años, pasando de más de 200 años, en el cual el pueblo de Israel estaba en Egipto, al principio libre, después esclavizado, paralelamente, en Edom reinaban reyes este. Hasta que llegó el octavo, que el octavo era paralelo a Moshe. ¿Ok? Esa es explicación textual. Pero los sabios de la Kabbalah, los grandes cabalistas, también en el Zohar, y más en el Arizal, explican de manera totalmente distinta, que no contradice la textual. Ok, hay que entender, la Kabbalah no viene para contradecir, viene a explicarnos cosas que están insinuadas en el texto. Entonces se dice así: ¿qué son esos 7 mundos, esos 7 reyes? Esos 7 reyes significan los 7 mundos que Dios hizo antes de este mundo. Es decir, hay una especie de deducción de nuestros sabios, está escrito en el Midrash, de que Dios construía mundos y lo destruía, Dice la Kabbalah, y de esos vienen, según la explicación de uno de los comentaristas de la Mishnah, Tiferet Israel, de eso vienen todos los restos de dinosaurios y demás. Son de otros mundos que no existen. ¿Okay? No hay ningún problema que viene uno y me dice: encontraron un cráneo de un hombre que tiene 2 millones de años. A mí no me hace nada. Él era un medio bonito y yo soy una persona. Pero no, vos sos Homo sapiens. Sí, pienso que sapiens, no estoy seguro. No sé. Espero, tengo por la esperanza de que alguna vez lo sea. No, pero si encontraron Homo sapiens de hace 100 y pico de mil años, no hay ningún problema, es de otro mundo. Hubo otros mundos. ¿Okay? Pero en la Kabbalah dice así: ¿qué significa esos mundos que fueron hechos y demás? Y esos reyes que reinaban en un mundo, 7. Dice así, de que para que haya un mundo hace falta el recipiente y la luz divina. Dios hizo el primer mundo y el recipiente no pudo contener esa luz, se rompió. El segundo recipiente se rompió. El tercero se rompió. Octavo recipiente y quedó. Este es este mundo. Todas las galaxias que dijimos, esto es este mundo que está con los recipientes y las luces. ¿Cuál es el problema, señor Zohar? De que en ese asunto de que se rompieron los recipientes, como cayeron 288 nitzotzot, ¿cómo se puede decir la palabra nitzotzot? Chispas de santidad. 288 se fueron. Se rompieron y desaparecieron. Se cayeron, vamos a decir, ¿no? Se cayeron. Ahora, después de explicar todo este asunto de Kabbalah, está interesante el asunto de Kabbalah, ¿qué tiene que ver con el de Egipto? Nada, sí, pero tiene que ver. Explico. Cuando Dios elige a Abraham, vino le dice en el pacto que él hizo con él, en un lugar que se llama Ben Abitarim, le dijo que le va a entregar esta tierra, la tierra de Canaán y demás, de tus pueblos, y lo va a bendecir y demás. Y le dice así, te cuenta. Y a te da, tienes que saber. Que tu simiente va a ser esclava en una tierra que no es de ellos. Y van a esclavizarlos, se van a torturarlos por 400 años. Y después van a salir con una gran recompensa. Hasta ahí está más o menos escrito en el pacto. Es el pacto.
Quiere decir que el primer exilio de Egipto, es decir, el exilio que fuimos a Egipto, que fuimos esclavizados, ya estaba pre-anunciado antes, en la época de Abraham. 2 generaciones antes de esto. Ya se lo dijo Hashem a Abraham. El problema está con Nachmanides. Nachmanides es un gran comentarista, un gran rabino y demás. En el comentario de la Torah, él dice de que como cuando Abraham vino llegó a Egipto muerto de hambre, no tenía para comer, había hambre en la tierra de Canaán, llegó a Egipto y se llevaron a Sará al palacio real para que se case con el faraón. No está escrito en ningún lado que Abraham pataleó ahí y empezó a gritar, no, es mi esposa, larguenla. Déjenla porque es mi esposa. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía miedo que lo maten. Ah, pero el asunto es que teóricamente no debería estar ahí. Si yo sé que voy a pasar una situación así, me voy a vivir a la Antártica. No llego ahí. ¿Okay? Pero como sea, dicen las madres de que como Abraham vino no, ¿cómo se dice? No se enfrentó con esa situación como debe ser. Entonces Dios como declaró de que ellos tenían que ser esclavizados en Egipto. Entonces él mismo dice, pero está escrito que iban a ser esclavos en la tierra de ellos. Dice, sí. La intención de la Torah, si Abraham no pecaba en eso, era que se queden en la tierra de Canaán, que no era de ellos, porque no estaba conquistado por el pueblo de Israel, y sean esclavizados dentro de la tierra de Canaán. No que iban a otro país. Tuvieron que ir a otro país porque Abraham no discutió que se llevaron a Sara. Es decir, al no discutir, es como que tiene una especie de el faraón y su simiente y los demás, una especie de ¿cómo se dice? No dignidad, pero una especie de poder con la simiente de Abraham. Al yo tener a Sara y después no puedo casar con ella, entonces tengo una especie de perro, no, ¿cómo se puede decir? No sé cómo decirlo en español. ¿En hebreo cómo se dice? ¿En hebreo cómo se dice? No es dignidad. Mérito. Un mérito que le corresponde a él. Entonces tuvimos que ir a Egipto con una especie de castigo a la simiente de Abraham por Abraham. Porque teóricamente podían estar en Canaán. Geri es tu simiente va a ser esclavo en la tierra de ellos. Itzhak, ¿dónde? En Canaán. No es tuya todavía. Está prometida, pero no es tuya. El problema está, con lo que dice el Rambam, de que hay otra explicación por qué llegamos justo a ese Egipto. Porque volvemos al asunto de la creación del mundo, se rompió lo que sea, las chispas, 288 chispas se cayeron a la materia, ahí acá. Están acá dando vuelta. Dicen en el Zohar de que de las 288 chispas, 211 cayeron en Egipto. Boom. Quiere decir que el pueblo de Israel, al estar en Egipto, su misión era redimir y elevar ¿a quién? A esas chispas que cayeron en Egipto. Pero esas chispas, ¿qué causan? Causan de que están ahí. Es un problema que no estén en su lugar. O sea, Israel tiene que regresar las chispas a donde van. A donde tenía que haber ido. Al mundo espiritual. Y están ahora en el mundo material. Ahora, pensándolo en eso, hoy en la mañana di esta clase a mi y pensé de que por eso es la explicación de que hay que entender. La persona, el egiptito que vive ahí, la egiptita que vive en Egipto. La persona no judía. Están ahí. Tienen que cumplir con la misión de ser un servidor de Hashem, ¿no? Y con todo el asunto de que tienen que cumplir que el servidor de Hashem, si tienen tanta santidad, 211 de las 288 chispas divinas, tienen que ser unos santos. Entonces no hay libre albedrío. Es decir, si una persona vive con santos, respira santidad, come santidad, entonces, ¿cómo quiere que peque? Entonces, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde está el libre albedrío? Por eso, pensé de que esa es la explicación, de que para que haya libre albedrío hace falta, paralelamente a las 211 chispas de santidad celestiales, hace falta una cantidad enorme de impureza,
putrefacción pecadora. Uno respira pecado. Quiero pecar. Pequé. Vuelvo a pecar. Pienso pecar. Para que yo tenga como Egipto, una persona que viene a Egipto, libre albedrío de trabajar a Hashem, no puedo vivir en una situación en la cual tengo por un lado la santidad y por otro lado tengo nada. No, tengo que tener una maldad, una perversidad, una impureza total. Y esa impureza total, con la santidad total, yo estoy en el medio y tengo que elegir. ¿Okay? Por eso la Torá nos advierte que no hagamos como lo que hacen los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios pecan. ¿Cómo hacen para pecar? Porque tienen también la impureza que les provoca pecar, que no les provoca pecar, les provoca tener un libre albedrío y ellos pecan. ¿Okay? Es decir, la sociedad de Egipto por un lado estaba muy desarrollada para esa época, pero por otro lado muy rara, muy pecadora, muchas cosas. ¿Okay? Se había que paralizar, pues se dice, de equilibrar el asunto. Como sea, la misión del pueblo de Israel en la tierra de Egipto era redimir esas chispas. Quiere decir que en la salida de Egipto, en Pesaj, cuando nosotros salimos, redimimos 11 de las 288 chispas. ¿Cuánto quedan? ¿Cómo se sabe dónde están? ¿Cómo se sabe? No es que uno buscaba y encontraba, ¡ahí está chispa! No. Obviamente, no. pero entonces... En la vida, en el sufrimiento, en la esclavitud, en todo. O sea, en la oscuridad, ahí es donde tienes que Sí, sacar. pero no es que está en un lugar y ahí tenemos una más, no pongan el estado y no es. Ok. Quedan 77. Quedaron 77, ¿no? Así dijimos. Entonces, ¿qué hacemos desde la salida de Egipto hasta ahora? Recolectar chispas. ¿Pero qué chispas? ¿Cuántas quedan? 77. Quiere decir de que en los pocos años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, 210 años, 115, 10, O sea, cada año recolectaron una. no importa cuando no estoy haciendo un cálculo, pero estamos hablando de que recolectaron 211 chispas. ¿Y si las recolectaron? Ya está terminado de recolectar. Ya está. Todavía. Ya está. Quiere decir que todo lo que hicimos desde ahí hasta adelante, estamos hablando de 3.300 años, es recolectar las 77 que quedan. Se termina esa cuenta, se terminó, terminamos de recolectar. El rey anterior de Jabad dijo de que sí, que aquí ya no hay más chispas que recolectado está. Terminó. Es decir, la finalidad del exilio, que es recolectar las chispas perdidas, que se pierden. ¿A qué te refieres con chispas? ¿A qué se refiere? A fuerzas celestiales que no tuvieron un recipiente adecuado para recibirlas, por eso como se derramaron. Se perdieron al romper esos recipientes que no tenían la posibilidad de recibir esa luz en los 7 mundos, eso que dijimos, fueron cayendo. Y esas son las chispas que hay que elevar. Es el tikkun del mundo, digamos. Sí. Entonces, donde hay más oscuridad es donde están las chispas. No también, no siempre. En Gaza podría ser. Puede ser, pero puede ser que no. Las chispas se terminaron, según lo que dice el rey anterior de Jabad, ya no hay más pirul nitzotzot, es decir, tamizar o arreglar las chispas, se terminó, no hay más. Por eso también Rafú dice de que el exilio ya no tiene sentido. Es decir, el sentido principal del exilio, que era recolectar las chispas, no existe, no hay más. Entonces tienen que soportar a mí. Es el tikkun. ¿Esas chispas se expresaban? Sufrimiento. ¿Se expresaban de alguna manera o eran espirituales? Como Espirituales. No. Espirituales. No es que estaban en un lugar físico. ¿Okay? Pero como dije, para que sea correcto y paralelo y adecuado, hacía falta una compensación de una terrible cantidad de impureza y perversidad para que esté libre albedrío. Ahora, seguimos. Entonces, una de las explicaciones entonces del exilio es el exilio, con la condición de exilio es para que podamos llegar a recolectar esas chispas. Es una de las explicaciones.
Otra de las explicaciones es que hay que entender que el exilio es una situación límite, una situación complicada, una situación sufrida. Espera. Para que una persona pueda llegar a... Sí, vamos a hacer muy simple. Cada uno de nosotros tiene músculos en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo los músculos ganan volumen? Rompiendo las fibras. Entrenándose. ¿Qué pasa en el entrenamiento? Se rompen las fibras. Se rompen las fibras. Entonces una fibra que está acá se rompe. Me rompo acá. Al romper acá, cuando descanso, no cuando me entreno, cuando descanso, el cuerpo trata de reponer lo que está roto. Al reponer lo que está roto es una especie de capa. Esa capa es lo que sumió el músculo. Si dejo de entrenar, esa capa se vuelve a debilitar y queda como estaba antes. Si sigo entrenándome, esa capa va a seguir su volumen, porque se rompe otra vez. Hay que arreglarlo otra vez. No está mal romperlo, la única posibilidad de poder crecer es romper. ¿Ok? Lo mismo en el exilio. Hay procesos que pueden llevar 400 años y al llegar a una etapa dura, una etapa que lleva confrontamientos, y lleva sufrimiento, y lleva mucho esfuerzo, eso provoca más, ¿cómo se dice? Más crecimiento. ¿Ok? Más crecimiento. Puede ser para bien, puede ser para mal. Es decir, una persona debe estar consciente de sus acciones y debe ser una persona adulta. Pero hay chicos que perdieron a madre o el padre a los 10 años. Entonces, por supuesto, un trauma enorme, pero si superan ese trauma, se pasan a ser adultos antes de una persona que no pasó eso. ¿Ok? Los esfuerzos, como el esfuerzo muscular fortalece el músculo, que así el esfuerzo espiritual fortalece el espíritu. Muy simple. Cuanto uno más se esfuerza, más posibilidad tiene de crecer. Ahora, el exilio es así. El exilio es una especie de como silla de presión. ¿Saben lo que es silla de presión? Ok, no la uso, pongo en el farro porque nunca sé cuánto poner. Pero si pongo, como se dice, remolacha. Para cocinar una remolacha tarda 40 minutos, 50 minutos. Y si lo pongo en la olla de vapor, tarda mucho menos, 10, 15 minutos. ¿Ok? Porque al estar cerrado, eso queda ahí, el calor queda ahí, y lo mejor queda ahí, lo va cocinando y llega a una temperatura muy alta. Entonces, lo mismo acá. El exilio viene a ser pasar la remolacha a una olla de vapor. Dios nos pasó enteros a una olla de vapor, una olla de presión. ¿Qué es eso? El exilio. Cada exilio es una posibilidad de que nosotros salgamos y es decir, achicar los márgenes entre lo que debemos ser y lo que somos. ¿Ok? Por cosas que podían pasar en 1000 años, pasan más rápido. Por el exilio, el solo hecho de estar en exilio. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre el exilio de Egipto y el exilio de los demás exilios es que el exilio de Egipto no fue algo que está condicionado por un pecado. No. También Nachman, desde que dice que llegamos a Egipto por el pecado de Abraham, él dice dónde llegamos, pero no el solo hecho del sufrimiento. Eso no, yo estaba preanunciado. Los demás exilios sí son una especie de como olla a presión, que Dios, antes de que pecamos demasiado, nos pega una pata en el traste y nos saca de acá. Y después volvemos, ¿ok? Y después pecamos otra vez patada y volvemos de vuelta, ¿ok? Eso es porque está condicionado por el pecado de nosotros, nuestra mala acción. Pero la primera exilio de Israel en tierra de Egipto no tiene nada que ver con ningún pecado de nadie. Es una especie de proceso que el objetivo de ese proceso es hacer un pueblo que se iba a hacer, pero en vez de que lleve 1000 años, o 2000 años, llegó mucho menos tiempo. Ahora vamos a hacer una cuenta muy simple. ¿Cuánto tiempo pasó desde que de la tribu de los hijos de Jacob y los nietos de Jacob pasaron a ser un pueblo? Quiero hacer una especie de búsqueda aritmética. ¿Ok? Muy simple.
¿Cuánto tenía Yosef cuando Jacob llegó a Egipto? ¿Qué edad tenía? 44. Porque él vivió 22 años con su padre, 22 años sin su padre. 44. ¿Ok? ¿Y ellos cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 210. 200. Bajen por favor de 210, de 210, bajen 44 años. ¿Cuánto queda? 210 menos 44. Sí. 166. 166 años. De esos 166 años, baje 87, que son la cantidad de años que dicen nuestros sabios que fuimos esclavizados en Egipto. Baje 87. 79. 79 años. Quiere decir que los primeros 79 años vivíamos muy bien en Egipto. Vivíamos mejor que todos. ¿Por qué? Porque está escrito específicamente en el libro de Bereshit, de que todos los egipcios que tenían terreno tuvieron que vender el terreno para recibir comida. Sin embargo, los hermanos de Jacob, nietos y demás, no tuvieron que vender absolutamente nada. Entonces pasaron a ser extranjeros que son ricos, terratenientes. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esa situación? Dijimos 79 años. En esos 79 años vinieron varias generaciones. Por ejemplo, en el final del libro de Bereshit dice que también los nietos, el nieto de Yosef nació sobre las piernas de Yosef, quiere decir, estuvo vivo cuando nació su nieto. No, bisnieto. Sí, porque decían los Viene nietos de Mahir Efraín ben y Menashe. Menashe era el hijo, Mahir era el hijo de Menashe, el hijo de Mahir, o sea, bisnieto. Él vio a sus bisnietos. ¿Ok? Quiere decir de que él tenía 44 años cuando llegó su padre, 110 cuando murió 110. Haga la cuenta cuánto tiempo fue. ¿Pues qué es? 110 menos 64, menos 44. Menos 44, 66. 66. Quiere decir que en los primeros 66 años, de los 79 que dijimos, estaba todo bien. Bien tranquilo, terrateniente. Yosef era todavía más o menos encargado de algo, no sé qué puesto tenía en su vejez, pero estaba ahí. De los 60, ¿cuánto dice? 66 a los 79. Son 13 años. 13 años. En todo ese proceso de 79 años, ya después de los 13 años de que murió Yosef, Pino paró y dijo: Israel, el pueblo de Israel es más que nosotros y es más fuerte que nosotros. Quiere decir de que el exilio provocó en 79 años pasar de ser una tribu a ser un pueblo. El primero que decidió cómo se llama el pueblo de Israel, ¿quién es? Faraón. Él no llamó Israel. Nosotros llamamos Israel. Me hace acordar el asunto de estos sionistas. Cuando se iba a crear el Estado de Israel, un día antes de que se creara el Estado de Israel, había que decidir cómo se llama el Estado. Ben Gurión le pidió a un tipo que le escriba un manuscrito, que escriba ahí todo aquí, nos encontramos acá, todo, pasarlo bien, ¿cómo se dice? Formal, con manuscrito, hecho en quinta, muy lindo. Y el tipo le preguntó a Ben Gurión: ¿y el Estado cómo se llama? Y tengo que decir, por eso, y ese es el Estado de... Y yo le digo: no lo pensé. Urgente, una noche antes. Está escrito en el libro de Golda Meir. Golda Meir firmó esa acta y dice de que un día antes la llamó Ben Gurión y le dice: Golda, aquí, ¿qué pasa? Vamos a encontrar una hora urgente, vos, yo y unos 10 más. ¿Para qué? Tenemos que decidir cuál es el nombre de Estado que vamos a declarar mañana, porque no tenemos la menor idea, no decidimos. Y si se decidió 1000 cosas, estaban a mitad de la guerra, pero nadie pensó en qué. El nombre, ¿cómo se llama? Yudá, no. Bnei Jacob. ¿Cómo se llama este Estado? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Ok? El Estado abrámico, el Estado ¿qué? Majonorá, ¿cómo se llama? Estado de Majonorá. Pero estadista. Tu casa en Israel, sí. Tu casa en Israel. ¿Cómo se llama este Estado? Entonces se reunieron ahí y decidieron poner, a último tiempo, el último día, vamos a llamarlo Estado de Israel y terminamos.
¿Ok? Ahora, ¿quién fue el primero que llamó a Estado de Israel, Estado de Israel? Claro. No, Estado. Ah, Estado. Como antes que era, que no tenía nombre. ¿Quién fue el que dijo que el Estado que se va a crear en la tierra de Israel en esta época se va a llamar Medinat Israel? ¿No fue Herzl? No. Herzl dijo Medinat Yehudim, tierra de los judíos, Estado de los judíos. Y no puso nombre. ¿Qué fue? El Rav Kook en el año 1923, en el libro Orot, Israel Utieto, dice de que el Estado es la base del trono celestial de Hashem en este mundo. Y es la felicidad más grande de todos los seres humanos, y ese Estado es el Estado de Israel. Es decir, lo llama Estado de Israel 24 años antes de que cualquiera se le ocurrió, como dije, que nadie tiene la más perra idea cómo llamar este Estado. El Rav Kook ya lo dijo. Estado ese tiene que llamar Estado de Israel. ¿Ok? Es increíble que lo puso antes. Impreso antes. El libro fue impreso en el 1923, 24. Y ahí está escrito. El Estado de Israel, el Estado que se va a crear acá, es la base del trono celestial en este mundo, y es la más grande felicidad de todos los seres humanos, y es el Estado de Israel. Muy simple. ¿Ok? Increíble. ¿Cómo ellos decidieron cómo llamarlo? ¿Por qué ellos al final también lo llamaron Israel? No porque leyeron el libro de Baruch. Claramente. No tenían la más perra idea. ¿Qué dijo? No. Era porque Dios nos iluminó a decir eso. ¿Ok? Si hay cosas que son manipuladas, por ejemplo, hay una discusión entre religiosos y no religiosos si nombrar a Dios en el acta de la creación del Estado. Sí. Hay quien dice, no, de ninguna manera Dios, porque hay mucha gente que no cree en Dios. Los religiosos dicen, no puede ser, de que después de 2000 años de que Dios nos cuidó en el exilio, tanto creas en Él o no creas en Él, la fe de Hashem fue lo que nos trajo acá. No puede ser que no. Vino el Rav Rashi de Israel y le hizo una trampa. Dijo, ¿sabes qué? En vez de nombrar a Dios, ponemos, sí, a vez de nombrar el nombre de Dios, ponemos Sur Israel, la roca de Israel. Ben Gurión se comió el, ¿cómo se dice? El pecado. ¿Cómo se dice? El anzuelo. Se tragó el anzuelo y escribió Sur Israel. Lo que Ben Gurión no sabía, y algo Rashi sí sabía, era que en el Zohar está escrito de que la última redención, el nombre divino que va a traer la última redención, no es ninguno de los nombres conocidos de 4 letras y demás, sino Sur Israel. Por eso le hizo la trampa. ¿Sabes qué? No, te entiendo, no quiero enojar a nadie, vamos a tranquilizar el asunto. Sur Israel, yo les explico a los religiosos que está bien, usted le explica a los laicos que está bien, y pasamos. Y ahí está escrito Sur Israel. Sur Israel Begoalo. ¿No? Con la ayuda de la roca de Israel y su redimidor. ¿Quién es? No sé. Pero por eso dijo Sur Israel, porque está escrito en el Zohar, que es el nombre que Dios va a usar para redimir la última redención del pueblo. Ahora, como sea, dijimos que el exilio está el asunto de las chispas, está el asunto de todo, pero está también el asunto, como dijimos, de acelerar procesos. Para que entiendan el asunto de acelerar procesos, hay una idea, no toda la gente que vive en Israel, hay muchas discusiones tácticas y estratégicas de cómo vivir en el Medio Oriente hoy en día. Hay que piensa, había mucha gente que pensaba, no mucho, pero estaban bien ubicados, de que hay que hacer una especie de división de la tierra de Israel y paz con los árabes, y son muy buena gente y se puede arreglar cosas y lo que quedamos más o menos se va a cumplir. Hay que tener cuidado, no hay que ser un estúpido, pero no se puede, porque ¿qué te pensás? Si la gente no va a aceptar y el mundo no va a aceptar. ¿Cuánta esa gente era? No mucho, porque la mayoría de la gente no los votaba nunca, por eso casi nunca ganaron las elecciones. Pero existía la idea esa, no hay que despreciarla. ¿Cuándo se terminó esa idea? Tiene fecha, hora y minuto. ¿Cuándo? ¿Cómo es la idea? La idea de que se puede repartir la tierra de Israel con los árabes, se puede convivir y se puede hacer una especie de tratado y se puede separación
y vamos a vivir tranquilos, nosotros con ellos, y igual decíamos, ¿cuándo se terminó esa idea? Es decir, cuando la gran mayoría de la gente que pensaba así, hoy tiene vergüenza de decirlo. ¿En la guerra de los 6 días? No. Antes. Simchat Torah a las 6:29 de la mañana. Cuando empezó el ataque yo pienso que si una persona sigue pensando si hasta el día de hoy sale afuera, hay que internarlo. Hay que internar un baño y internarlo, porque no puede ser que sí que no le quedó ninguna masa gris en el cerebro, ya está, se arruinó, tiene ya el cerebro licuado, no puede ser, no tiene que empezar a explicar. Si usted sigue diciendo la misma estupidez que dijo antes es una estupidez, pero una estupidez tragable, ahora es una estupidez inconcebible. Uno no puede decir de que se puede hacer un arreglo con los árabes de la franja de Gaza y llegar a una especie de arreglo de paz por muchos días con amistad y como se dice, y arreglos mutuos estatales, y vamos a convivir de manera lógica para la bendición de los dos pueblos. No existe. El que dice así hay que internarlo urgentemente, lo más pronto posible. En serio, yo pienso que está loco de la cabeza. Es decir, hay día y hora y minuto que terminó. Porque no se puede discutirlo también, no se puede pensar. ¿Sí? Está como prohibido. No está prohibido por la ley, pero ya tiene que estar de última. Es como entre ellos y gente que piensa que la tierra, el mundo es plano, no es redondo, es lo mismo. Son ese tipo de gente. ¿Les conté el asunto de cuando viajé con el tipo de que el mundo es redondo, el plano? Ay, condena. No, no me nos contó el de la silla, que se fue a sentar a la silla de quién sabe quién. No. La silla del Rab. Sí, del Ramjal. No, una vez viajé, tenía que viajar un viaje largo a Sudamérica. Me senté al lado de uno, tenía el asiento que estaba sentado. Empezó a volar y de repente viene el tipo y me dice, ¿usted qué piensa? Yo estaba escuchando un shiur. Sí, señor. ¿Usted piensa que la Tierra es redonda? Sí. Tenía vergüenza. No sé con quién está hablando. Yo por lo general no hablo mucho con la gente que está al lado mío. Esta es una que será de que tengo que convivir con él unas 12 horas, pero no tengo que ser amigo de él, no tengo que... Tranquilo. Quiero ir al baño, lo dejo. Pero no me vuelvo loco. Tengo mis cosas que hacer. No importa, el tipo habló, yo soy un tipo gentil, le dije, tipo mal, le tengo que contestarlo. ¿El mundo es redondo, el planeta? Digo, y sí. Nada, todo cuento. El mundo es plano. Y yo como muy estúpido que soy, porque soy estúpido, en serio, dije, mire señor, usted abre la ventana, abre el coso. Fíjese. Usted se fija en el horizonte, usted ve que está todavía antes de la puesta del sol, usted ve que es una especie de que está un poco redondo, ¿no? Ahora, si nosotros estamos viajando y el horizonte es un poco redondo, no demasiado, pero un peso, una redondez, que si sigo de manera potencial, vamos a decir que el avión en vez de llegar a Sudamérica hace la vuelta, la redondez, llegamos al mismo lugar, quiere decir que la Tierra es redonda. No sé para qué le dije. Me amargó la vida. Me carcomió el cerebro, me mató. No, usted no entiende todo cuento, los yanquis inventaron eso, pero no los yanquis es Colón. Cristóforo Colón, nada que ver. No, ni siquiera Cristóforo Colón, es como se llama, es Vasco da Gama que hizo toda la vuelta al mundo. No es. Él dio la vuelta con el barquito, 3 barcos, llegó uno medio muerto de hambre, solo muerto, se los comieron los indios. No, en serio. Pero llegaron y llegaron a Portugal y dijeron, ¡es redondo! Hicieron la vuelta, en serio. No, y me volvió loco. Ya a la media hora ya digo, bueno, me quedé sacar encima y cada 5 minutos me decía otra cosa. Ya no sabía qué hacer, le dije a la azafata, me levanté al baño y digo, una pregunta, ¿cuánto me cuesta pasar a la primera clase? A business. Dice $500, le hice la cuenta, $500, faltan 8 horas más, que sé que estoy pagando cada hora como 400, me quedo. Me sufro, es un sufrimiento. Ya llegué atónito, era un viaje de día para de noche, que uno se baja la luz y dice, bueno, buenas noches. No, me encorcamió la vida, me mató,
¿Eh? Te haces el dormir o no te habla más. No me dejaba, era un tizón, una sanguijuela. Increíblemente pesado. Ay, qué condena fue. Y ni bien, aparte llegué, y un tipo de la aduana ahí, no sé qué me dijo, que me tengo que revisar. ¿Sabes los gritos que le pegué a la pobre? ¿Pero por qué? Usted ni se le acuerda tocar pianista. ¿Qué se piensa? Que le bajé todos los nervios que tenía de todo el viaje. Pobre tipo, no sé dónde meterse. Bueno, fue un ticún. ¿Eh? Fue un ticún. Recogió una Sí, chispa. Es como nuestro yo no ticún debía haber con usted. matado. Si era de noche y se me seguía hablando, lo mato. Lo ahorco. Llegamos, y no sé qué pasó, no me contesta. Se murió. Pero no, tuve que sufrir. Bueno, por Dios. Entonces está el asunto, como dijimos. Vamos a cerrar el asunto de la clase. ¿Entendieron el asunto de que hay galut, hay, ¿cómo se dice? Y de que el mundo es plano. Exilio, que tiene que ver con pecados. Si no tiene que ver con pecados, el de Egipto no tenía nada que ver con pecados, pero sí tiene que ver con las chispas y tiene que ver también con sacar todo lo que tiene Egipto para darnos. Y de ahí sacamos y venimos acá. ¿Ok? Y así todo lo sector. Cualquier salida de la tierra de Israel como un pueblo es para, como decía, acelerar procesos. Cualquier trauma acelera procesos. Cualquier enfrentamiento, cualquier cosa que yo tengo que discutir me convence, me hace madurar más. Siempre es preferible hacerlo por el bien y no por el mal. Siempre no que se muera un padre o una madre a los 10 años, sino que se haga una cosa más distinta para que sea más feliz. Pero hay que saber que, como dice el versículo en Proverbios, Bekol etzer y emutar. De toda tristeza hay que sacarle una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? El crecimiento. Uno enfrenta la tristeza de cierta manera y va superando su gozo. ¿Entendido? Sí. Nos vemos la semana que viene, puedo pagar. Muchas gracias.